Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput. A Diego Maradona. Pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo jueves aquí a las 7:07 desde 3 en 1, desde Radio Caput, desde el estudio Chicha Mariani con la operación técnica de Martín Loza. Quien les habla es Charo Álvarez y estoy acompañada aquí por Camila García y por Diana Holguín. Y bueno, les damos la bienvenida en esta tarde, noche, a este nuevo jueves. Y como siempre, la Argentina no nos deja programar, porque cada vez que queremos programar algo así con tiempo, decir, bueno, programamos todo, tenemos esta y la otra. Bueno, suceden un montón de cosas, y cosas que son graves, muy graves, y cada vez más graves. Y bueno, por eso lo primero que queríamos tratar en el tema en el día de hoy tiene que ver con la proscripción de la principal líder de la oposición de este país y que la democracia está en peligro, básicamente. Así es. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. La verdad es que venía hablando con unos compañeros de trabajo en esta semana y uno me preguntó, ¿cómo estás? Algo tan simple, ¿no? Entonces, y yo lo miré y le dije, ¿en serio me querés preguntar cómo estoy? O sea, ¿me lo decís personal? ¿Qué me querés preguntar de eso? Le digo, porque tengo una sensación de inseguridad democrática, dije. Esa fue una buena definición. El concepto que tomé fue inseguridad democrática y finalmente creo que eso se hizo carne, ¿no? Se hizo lamentablemente realidad y efectivamente toda la semana estuvo el rumor de que salía el fallo de la Corte Suprema. Hubo mucha, pero muchísima presión de los medios hegemónicos con respecto a este tema. Digo, creo que eso no es una variable menor. Y además nos leyó en vivo el fallo antes que saliera la sentencia de manera pública Johnny Viale.
Sí, y yo tengo que decir que yo tuve como profesor de constitucional profundizado a Adrián Ventura. Ajá. Fue mi profesor de esa materia. Y cada vez que lo veo y que veo decir que está por salir la sentencia y que va a contar también, porque es otro de los voceros de la Corte, me gusta lo de inseguridad democrática. Al mismo tiempo yo tengo la sensación como de profecía autocumplida, porque se sabía que esto iba a pasar en algún momento, más con una líder política de las características de Cristina, lo que significa, lo que representa, lo que representó, pues fue la única que modificó las condiciones de redistribución del ingreso en nuestro país, junto con Néstor y demás, y sabemos que la atacan por eso, digamos, y sabemos que iban a venir por ella, y ella también lo había anticipado. Lo que pasa es que a mí también me da la sensación de que nos cuesta como creer cuando ella quizás nos lo fue diciendo durante mucho tiempo y en la última entrevista que le hace, la entrevista que le hizo El Gato, donde cuando le pregunta si va a ser candidata, 3 veces le dijo, pero vas a ser candidata, pero vas a ser candidata. Necesitó como 3 veces decirle hasta que ella le dijo, y sí, te estoy diciendo que sí, o sea, ¿cuántas veces? Lo mismo que cuando cuando decía que no iba a ser, y también era esta cosa de vamos a pedir por Cristina, ¿no? Como que nos cuesta mucho y después escuchar eso. Me parece que hay algo que es como, me parece súper fuerte desde lo simbólico y desde la construcción de sentido, ¿no? Creo que hace tiempo venimos viendo cómo este gobierno nos presenta batallas culturales todas juntas, y esto es como en la misma guerra, ¿no? De que cuando los frentes de batalla son tantos, terminás no peleando en ninguno. Este fue un frente muy, muy fuerte, sobre todo para la política en general. Y esto es lo que es un fallo aleccionador para la política, para la democracia y para todos los que hacemos política y somos militantes. El otro día hubo una entrevista en Radio Con Voz de Leandro Santoro con Tenenbaum y demás, que una de las cosas que salió a decir Santoro es que los políticos tienen miedo de salir a la calle y representar el dolor de la gente, ¿no? Me pareció como ultra fuerte que un político diga que los políticos tienen miedo. Porque los ¿Pero políticos... se refería a él también? ¿Él se incluía? ¿O lo decía como...? No sabría qué decirte ni qué dejo. contestarte, pero lo dejamos a juicio de nuestros oyentes y oyentas. Sí, lo que quiero decir es que me parece que es un fallo leccionador de la política. Digo, ojo vos que estás gobernando, ojo vos lo que estás haciendo, porque acá... Si vos haces algo en contra de intereses políticos y económicos que representan a la República Argentina, que son los mismos intereses que siguen operando hace 75 años en la República Argentina, los mismos intereses que proscribieron al peronismo en el año 55, los mismos intereses que se llevaron a los compañeros del 76, los mismos intereses, porque es un golpe cívico-militar, ¿no? Fue un golpe cívico-militar y genocida. Entonces digo, lo preocupante es que nos despertamos todos el martes, nos sentimos con esa sensación de inseguridad democrática, pero más allá de eso, lo que parecería que es una mala palabra o no está permitido en la República Argentina es hacer política. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y pensar distinto. Pensar distinto o hacer política en general. Digo, después de este fallo leccionador, ¿cuántos políticos van a querer asomarse a la arena? ¿Cuántos políticos van a querer representar el dolor de la gente? Obvio que los va a haber, porque somos peronistas, y los peronistas siempre vamos al ruedo y siempre salimos al frente de todos los problemas porque nos bancamos de todo. Pero digo, creo que lo que ellos quieren hacer es eso, y creo que le tienen miedo a Cristina. Tienen miedo de que Cristina represente, tienen miedo de que si este gobierno fracasa, como todo parece ser según las evidencias que va a suceder, Cristina sea la que lleve adelante un gobierno con un alto grado de legitimidad. Tienen miedo los poderes fácticos que siempre quisieron convertir a este país en un país para 3 ricos y un 70% de pobres. En esa misma línea, yo creo efectivamente que le tienen miedo, digo, porque Cristina iba a competir en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, no era una elección nacional siquiera, ¿no? Pero qué es lo que ella representa, no lo que iba a representar, sino lo que representa en sí mismo, más allá de la discusión interna política dentro del propio movimiento nacional y popular. Pero de lo que sí para mí estamos seguros también
es que este es un fallo político. Hace un rato hablábamos con las compañeras y yo sostenía, no quiero, yo al menos, hablar de los tecnicismos, de las irregularidades, porque entonces acá el fallo, el decreto 172, inciso 28 y el artículo 172 de la Constitución Nacional. No, chicas, esto es un fallo político. No tiene que ver con el debido proceso, aunque sí. Digo, en términos legales, sí. Pero digo, es estrictamente un fallo político. Es un fallo que más allá de las irregularidades que todo el mundo comentó durante estos 3-4 días que podemos comentar, digamos, varias de esas irregularidades, lo que sabemos seguro es que si hay algo que no hubo fue parcialidad de la justicia. No existe eso. No existió imparcialidad. Sí. No, pero que no existe esa imparcialidad, es verdad. La imparcialidad de la justicia. Hubo parcialidad de la justicia. Y eso lo vemos con todos los jueces fueron a jugar al pádel con Macri desde el año 2016. Deportes varios. Fueron a jugar al pádel, al golf, al fútbol. Se fueron al Lago Escondido. Fiscales, jueces, diputados. El diputado Rodrigo de Loredo estuvo en una de las fiestas congraciándose, digamos, la fiesta del fútbol en la Quinta de Olivo con Macri. Y esto tiene nombre y apellido, que es Mauricio Macri. Es Mauricio Macri, dueño de el Poder Judicial de Comodoro Pi. Acá estamos en comunicación, digamos, vamos a dar curso y vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Jorge Pardés, que está en este momento en la calle Lavalle, cerca de las cercanías de tribunales, con Charlie Pisoni. Jorge, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, acá estamos desde Plaza Lavalle. Lo tengo a mi lado a Charlie Pisoni, referente de hijos, y te sugiero que le pregunten ustedes y hablen con Charlie, así nos da un marco de el significado de esta movida. Bueno. Le paso el teléfono. Hola Charlie, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Acá te habla Charo Álvarez y estoy junto con Camila García y Diana Holguín, y bueno, queríamos que nos puedas comentar cuál es el objetivo de esta movilización y por qué están allí en este momento. Bueno, esta es una movilización frente a tribunales, convocada por distintas organizaciones que queremos defender la democracia, que estamos en contra del fallo mamarracho que hicieron estos 3 jueces que tenemos acá enfrente, que seguramente ahora no están, pero que es el símbolo del Poder Judicial, esta plaza, este lugar. Y estamos para protestar, para decirle a los supremos que son unos corruptos, que son unos genuflexos, que se arrodillaron ante el poder del Círculo Rojo, que hasta tuvieron que fallar el día que se los pidieron, el martes, a la hora que se los pidieron. Y creemos que esto va a derivar en algo distinto, ¿no? Esta detención de Cristina, este momento que estamos viviendo, este gobierno de mierda que está gobernando, haciendo lo que quiera, creo que va a derivar en algo distinto, en algo nuevo. Se van a romper cosas, y en el sentido figurado lo digo, ¿no? Sí. Y bueno, acá estamos, ¿no? Acá estamos. Charlie, Diana Holguín, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Te quería consultar, además, en este marco también lo que se dio a conocer del Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿no? Digo, que tiene relación directa, digamos, con los organismos y con la búsqueda de compañeros y compañeras desaparecidas y de hijos e hijas apropiados. Sí, es una decisión que tiene que ver con esta decisión del gobierno de achicar el Estado. No le importa qué organismo, lo achica igual. En este caso, el Banco Nacional de Datos Genéticos es un organismo autárquico autónomo, tenía su presupuesto, ha dejado de tener esa figura jurídica y hoy no puede manejar presupuesto, no le alcanza el presupuesto que tiene para funcionar. Eso quiere decir que la búsqueda de los nietos se ralentiza, se hace más lenta, se deja de hacer.
Entonces, bueno, acompañando a las abuelas en sus reclamos, los reclamos hoy van por la vía judicial. Después, evidentemente, si eso no prospera, seguramente se tomarán otras decisiones, pero ya no nos extraña nada este gobierno, ¿no? Creo que todo lo que vemos que sucede día a día es algo que pensamos que nunca iba a suceder y está sucediendo. Y la verdad, personalmente, creo que esto en algún momento se va a terminar y se va a terminar mal, porque ya vivimos estos momentos así en la Argentina, ya vivimos estos procesos económicos y siempre terminan mal. Charly, te saluda Camila García. Bueno, quería saber cómo están viviendo dentro de Hijos esto que sucedió, ¿no? Esta afrenta contra Cristina Fernández de Kirchner, la mayor líder opositora de la República Argentina. Digo, en el marco de una nueva proscripción para el peronismo después de toda la historia que llevamos nosotros en nuestro ADN. Bueno, con mucha tristeza porque pensamos que no íbamos a vivir este momento en la Argentina de tener a una líder política condenada, mientras otros presidentes que han hecho cosas muchísimo peores, muchísimo más graves, muchísimo más repudiables. No sé, menciono uno, de la Rúa, sí, por mencionar uno. Menciono a Mauricio Macri, contrabandista, la causa del correo, la causa de los parques eólicos. Bueno, la impunidad que han tenido otros presidentes comparado con la situación de Cristina es muy grande. Entonces, eso genera más bronca todavía. Y creo que evidentemente lo que hicieron es un efecto boomerang, porque lo que están haciendo es despertar a un monstruo que estaba dormido y que va a salir a las calles y que va a defender la Cristina, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora. Y Charly, en cuanto a esa reacción popular, ¿no? ¿Cómo lo estás percibiendo también? O sea, ¿es la que vos esperabas que se vaya aumentando cada día más en función de cómo se va dando, ¿no? Esto de que hoy decían de alguna manera que la casa de Cristina se estaba transformando en un lugar de peregrinación, lugar de encuentro de muchos compañeros y compañeras, digo, ir generando como esos lugares de encuentro, ¿cómo lo están percibiendo? Sí, particularmente lo veo bastante desorganizado, todo porque creo que no estaba planificada esa decisión. Entonces, creo que se está organizando todo en el día a día. Y en algún punto creo que esto va a tomar un cauce de más organización y más planificación. Eso esperamos todos. Sobre todo el momento que Cristina decida ir a Comodoro Pi, creo que tiene que ser multitudinaria la concurrencia. Y después lo que venga después, ¿no? Porque no se acaba ahí. Claro. Nosotros vamos a seguir militando para que ella recupere su libertad, ¿no? Entonces, me parece que son los primeros días, son los primeros momentos, por ahí alguna decepción o alguna tristeza de que tendríamos que ser muchos más, pero creo que evidentemente cuando lo planifiquemos, cuando podamos de alguna manera preparar con un poco de tiempo las cosas, van a salir mucho mejores. La verdad que bueno, con las chicas acá te queremos, por un lado, agradecer por estar ahí, por poner el cuerpo. Sabemos que siempre lo hacen, pero bueno, no es menor en estos momentos donde justamente lo que veníamos planteando antes de tener esta comunicación contigo es que este tipo de decisiones que no son menores, que son políticas, de alguna manera buscan aleccionar y generar miedo y temor, no solo en la población, en el tema de la movilización, sino también en los políticos, ¿no? Tal cual, el miedo es algo que trabajó muy bien la dictadura y que de alguna manera hizo que muchos integrantes de la sociedad no pudieran denunciar y salir a decir lo que estaba pasando, ¿no? Y creo que tenemos que ser inteligentes, no regalarnos, pero sí salir a las calles cuando las cosas están mal. Bueno, Charly, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, vamos a estar en contacto porque la verdad es que nos vamos a estar viendo muy seguido. La lucha hoy es en la calle, sí, con los compañeros y compañeras, sí, construyendo comunidad, construyendo ese gran colectivo que es el peronismo y que va a estar a la altura de las circunstancias como siempre lo tuvo a lo largo de la historia. Así que te agradecemos muchísimo por la comunicación. Un abrazo enorme. Dale. Con Jorge. Jorge. Gracias, muchas gracias Charly Pisoni, gracias chicas. Muy importante para Radio Caput que ustedes
nos hayan dado ese espacio para poder transmitir en directo lo que está sucediendo en las calles, cómo están reaccionando las distintas agrupaciones, organizaciones, en respuesta a la condena a Cristina. Yo te quería agradecer, Jorge, porque Radio Caput, como estuvo cuando fue el 2x1, que estuvimos ahí en directo con Radio Caput en la calle, estamos aquí siempre, y gracias a vos también por acercarnos a esta posibilidad de hablar con Charly y estar donde hay que estar, ¿no? En la calle. Bien, bien. Y te comento, acá están hay muchos dirigentes, no nos vamos a robar todo el programa, pero después les pasaremos un raconto un poco de todo. Está Claudio Morresi, están todos los compañeros acompañando esta movida incipiente en la que va a empezar el pueblo a hacerse oír. Buenísimo. Muchas gracias. Que nos veremos en la calle, compañero. Gracias. Así es. Un gran abrazo, compañeras. Hasta luego. Bueno, ahí, móvil en vivo en la calle, ahí, bien, tete a tete, bravo Radio Caput, que estamos en las luchas desde siempre. Pero bueno, un poco eso, ¿no? Ahí lo escuchábamos a Charly Pisoni de Hijos. Nada, esta cosa, ¿no? Yo me quedé con esta cosa nostálgica de pobres pibes, ¿no? Buscando su identidad y vuelven a vivir esta historia horrorosa que obviamente tiene otros ribetes, ¿no? Digo, y el disciplinamiento, por suerte, deja de ser... Aún. Todavía, esperemos, no estar viviendo Handmaid's Tale y no habernos dado cuenta todavía. Pero me parece que hoy por hoy lo que estamos viviendo es una ausencia de institucionalidad. 3 tipos deciden sobre los destinos de a quién podemos elegir o no. Me parece que es de una gravedad absoluta y que nos gustaría estar haciendo un programa un poco más pasatista, pero que la verdad no nos sale porque somos militantes. Sí, había algo que decía Charly y que es para mí la pregunta, ¿no? Que es si esto es un signo de un cambio de régimen. Y digo esto porque no es solamente en la historia argentina, aunque tiene las particularidades de la historia argentina, dado que somos nosotros, pero tiene una particularidad también en América Latina. Digo, para ponerlo en la geopolítica de cómo está la derecha a nivel mundial, de cómo está posicionado Estados Unidos y los grandes billonarios de este mundo. Cómo está posicionado y cómo está funcionando ese lawfare, ¿no? Que finalmente se cumplió. Hace un rato decíamos, bueno, finalmente lo que decía Cristina se cumplió. Efectivamente está proscripta, efectivamente hay un lawfare. No es solamente una presunción, sino que es algo que está sucediendo efectivamente. Sucedió con Correa, que Correa no puede volver, digamos, se tuvo que exiliar. Sucedió con Lula da Silva, sí, aunque no de la misma manera. Una cuestión con respecto a eso. Porque con Lula sucedió, pero la diferencia para mí, que en el caso de con Lula, fue que con Lula hay en Brasil una clase empresaria, digamos, nacional. Hay alguna conciencia en la cuestión nacional que la fueron a buscar cuando vieron que Bolsonaro la estaba chocando. Y acá no tenemos eso, no existe. Yo no coincido, pero más allá de eso, lo que queriendo cerrar la idea... Bueno, es que me parece que también hay que tener el marco geopolítico internacional, el marco latinoamericano, y digo con esto porque también ha sucedido, digamos, en otros países, por eso quería poner los otros ejemplos. Y también di una cosita, la ruptura de los consensos democráticos del mundo conocido hasta hoy. Me parece que eso es súper interesante, porque es algo que está sucediendo a nivel mundial, en donde ya la democracia no se concibe como la veníamos concibiendo en los últimos 30 o 40 años, desde el año 83 en adelante, sino que hoy estamos en presencia de una democracia, de un pacto democrático agotado, en donde derechas ultrafascistas asumen el poder, queriendo disciplinar todo el mundo conocido.
Bueno, por eso creo que la pregunta vale si estamos frente a un cambio de régimen, si estamos frente a un cambio de concepción, y por eso lo quería escalarlo, digo, no solamente un fenómeno argentino, sino latinoamericano, sino a nivel internacional, sobre esta pregunta de la democracia liberal y republicana, que no vemos tantas voces. Para mí, la última voz internacional, humanista que realmente llamaba y era una contención frente a esto, que fue el Papa Francisco, lamentablemente dio... No me parece una casualidad, ¿no? No me parece una casualidad todo lo que viene sucediendo y ese impacto, y lo dijeron varios durante esta semana, y con esto cierro, que el Papa hablaba mucho con los jueces de la Corte Suprema. Y hay algo para mí que tiene un signo, y que efectivamente el nuevo Papa tampoco tiene esa voz tan fuerte en Gaza, lo digo llevándolo, por eso lo voy escalando, porque me parece que lamentablemente no tenemos esas voces amplificadoras, ¿no? Sí, además sí, un líder... el Papa era un líder que es verdad, que era una valla de contención y una referencia en términos de humanísticos, pero también los líderes son finitos, y al ser finitos también, digo, me parece que eso representa un cambio de época en donde van a hacer algo nuevo necesariamente, que todavía no sabemos bien de qué se trata, pero que por ahora es una pesadilla. Tenemos un invitado que está ahora en piso, así que vamos a una tanda y ahora volvemos en un ratito con el invitado. Un tema. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput. Radio de nombre increíble. Roto, jodido. Completamente aniquilado. Que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. Bueno, volvemos después de por un lado pasar por Plaza Lavalle, porque recién tuvimos comunicación directa con Charlie Pisoni, que están ahí haciendo presencia frente al Tribunal Supremo, digamos, para manifestarse en contra de esta decisión que tomaron de condenar y permitir de alguna manera la proscripción de Cristina. Y ya estamos en piso aquí con el diputado nacional Daniel Arroyo, y bueno, te damos la bienvenida, gracias por estar aquí, acompañándonos aquí en 3 en 1.
Sí, nosotros teníamos planificado un programa hace una semana con 2 entrevistas, una con Florencia Badi, que íbamos a hablar un poco del deseo, de la filosofía y demás, y otra con Daniel para hablar del tema de discapacidad, que nos parecía súper importante abordarlo. Y bueno, en el medio siempre suceden cosas que nos terminan destruyendo la planificación, como nos pasa todas las semanas igual, ¿no? Entonces nos parecía que de las 2 cosas lo más descolgado iba a ser lo de filosofía. Así que bueno, Daniel, bienvenido al piso, gracias por venir. Y bueno, la primera pregunta un poco obligada veníamos comentando recién sobre el estado de proscripción y de emergencia democrática bajo el cual nos encontramos hoy, ¿no? Y bueno, quería saber vos cómo veías ese panorama y qué había pasado, qué te había pasado a vos por la cabeza cuando se vio la decisión de este fallo nefasto, que lo único que nos hace entender es que gozamos de un poco menos de institucionalidad de la que creíamos que teníamos hasta el lunes. No, primero, buenas tardes y un gusto en serio estar acá con ustedes. Primero me generó mucha tristeza el fallo y además la sensación de que se están corriendo los límites de la democracia. Proscribir a una persona 3 semanas que arranque el proceso electoral está claro que rompe los esquemas democráticos. Eso no venía pasando en la Argentina. Sí pasó en Brasil, donde Lula y Bolsonaro en distintos momentos no pudieron ser candidatos, Evo Morales en Bolivia, el caso de Correa en Ecuador, o hasta en Francia de Marine Le Pen, de la cual estoy lejísimo ideológicamente, pero entiendo que acá la democracia consiste en que todos compitan y que la sociedad vote. Me parece muy fuerte lo que ha pasado, creo que es una ruptura de un límite democrático que hasta acá la Argentina lograba sostener. Se vota, el que gana, gana y el resto ocupa su espacio y esperamos el siguiente turno para competir. Eso acá se está rompiendo. Yo creo que es muy fuerte, realmente. Espero que la Argentina no vaya a un proceso de latinoamericanización en los términos que la política se desenganche y la justicia se desenganche del resto y que los gobiernos vayan y vengan y el esquema económico se mantenga inalterable. Eso es lo que pasa en Perú desde hace mucho tiempo, que los gobiernos caen, van, vienen y el esquema económico se sostiene. Me parece que en la Argentina hasta ahora teníamos otro esquema, que hay competencia, hay debates, hay miradas distintas y eso se plasma electoralmente y a veces gana uno, a veces gana otro. Estoy preocupado, realmente estoy preocupado, creo que se ha pasado una línea que no se puede pasar. Yo, con respecto a eso, hace un rato preguntaba sobre si esto era un signo de cambio de régimen, justamente pensando en la latinoamericanización y pensando también en la debilidad de la división de poderes y de los poderes en sí mismo, ¿no? Uno, ya digo, está desnudo, que es el Poder Judicial, y el otro, dado que sos el diputado nacional, quisiera hablar un poco sobre eso también, si es una debilidad democrática y que también se puede vislumbrar ahí. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros vemos que el Congreso también tiene muchas limitaciones y vemos que gran parte, digamos, de lo que llamábamos, o los que se autollamaban desarrollistas, de centro, la derecha moderna, republicanismo, que lo puedo representar y digo en Horacio Rodríguez Larreta, Lustó, digo, distintos personajes, ahora con distintos posicionamientos, no necesariamente en el Congreso, pero que esa derecha de centro que venía también a centrifugar, por decirlo de alguna manera, se lo fue comiendo el mileísmo, el PRO o Juntos por el Cambio se fue desmembrando, y lo que estamos viendo es que la única trinchera que existe es efectivamente el bloque de Unión por la Patria, y todo lo demás está absolutamente desdibujado, inclusive los propios bloques de, digo, con preventas, esto me hago cargo más yo, pero digo... sí, negociaciones de... ¿Vos creés que hay algo, digamos, también en el poder legislativo que se empieza a vislumbrar, que no empieza a funcionar como tal? Sí, no, a ver, yo diría lo siguiente. Yo creo que estamos yendo a un proceso de latinoamericanización, pero en esencia por lo económico. Parece que ese es un modelo que deja 1/3 de la población adentro y 2/3 afuera. Que así funciona en términos generales América Latina y que la Argentina no ha sido así.
con Irigoyen, con Perón, con Alfonsín, con el kirchnerismo, con más y con menos, siempre hubo un intento que estuviéramos todos adentro. Esa es la historia argentina. Si la Argentina crece en base a litio, minería, energía, economía del conocimiento, vaca muerta, va a ser un país que va a tener dólares, que va a crecer la economía, pero va a ser 1/3 adentro y 2/3 afuera. Hacia ahí va. Yo creo que ese es el problema central de a dónde encara el gobierno este esquema, y que es distinto a otros que lo intentaron del mismo modelo. Puede ser el gobierno militar, el menemismo o Macri, que esto es una velocidad impresionante y es nada de Estado, nada de Estado. Respecto al Congreso, yo tengo esta sensación. No, es decir, por ejemplo, yo acabo de sacar una ley, que es la ley de emergencia en discapacidad, conseguimos los 2/3 de los votos. Sí. Y votaron muchos que suelen acompañar al gobierno. Sí. Y votaron muchos de los que son los 87 héroes que cuando el presidente veta una ley se consigue 1/3 de la Cámara, 87 héroes para sostener. ¿Qué aprendí yo en ese proceso? Digo, y aceptaste modificaciones también. Bueno, es que claramente construir consenso no es decir, miren, es como yo digo, y si a usted le gusta bien y si no, yo generé muchos cambios en la ley. Todo mi objetivo siempre fue, tenemos que conseguir los 2/3. Yo creo que hay una ley ideal y una ley posible. La ley mejor, ¿cuál es? La que tiene 2/3. Ese era mi esquema básico, mientras no rompa el esquema básico, que es resolver el problema de las personas con discapacidad. Sí, el objetivo de la... ¿Qué aprendí? A mí me parece que hay un congreso posible cuando uno sale de los títulos fáciles. Si yo digo blanco-negro, nos ponemos a insultar, esa es fácil. Gran parte de la gente que está en el Congreso está pensando en su videíto, está diciendo algo para un recorte, un videíto, tener likes, tener seguidores. Si uno logra madurar y decir, bueno, eso no, o hacelo, pero digo, acá discutimos leyes, entonces yo creo que podemos cambiar este artículo que mejora la ley. Entiendo que si hay alguien que le estuvo estudiando y tiene una idea, alguna idea debe tener, entonces lo construimos. Me parece que lo que ha faltado es diálogo. Y en eso yo creo que más allá de que nosotros, Unión por la Patria, hemos sido más consistentes, en el sentido yo he votado en contra de la ley base, he votado en contra de todo lo que es el eje central del mileísmo, faltó más interacción, faltó más apertura, faltó también escuchar a otros. También de parte de otros sectores que no son muy afines al gobierno, está la idea del temor a pegarse con el kirchnerismo. Claro. ¿no? Sí, entonces, como si fuese una especie de lepra, ¿no? De mancha eso es el título fácil, si yo con esto no, entonces voto cualquier cosa. Si uno sale un poquito de ahí, hay otro camino. No, yo creo que la Argentina es una democracia parlamentaria, cada vez más, en el sentido de que nadie va a tener el 70% de los votos. Este gobierno es muy débil parlamentariamente. Los próximos gobiernos van a ser así, poquito más, poquito menos, pero ninguno va a tener 70% de los votos, ninguno va a tener una mayoría parlamentaria, va a haber que conversar. No estamos acostumbrados a eso, sino una lógica muy vertical. Sí. Como el gobierno es tan brutal en sus políticas, decir, esto es una locura lo que están haciendo, con lo cual... Pero me parece que faltó un ejercicio de diálogo. Yo más bien diría que el aprendizaje con la ley de emergencia en discapacidad y con muchas otras cosas que he hecho en el Congreso hay mucho más diálogo posible si buscamos al lado de la racionalidad. Y si buscamos no imponer la idea que este es mi sello, soy yo, ustedes son míos, porque si no... me parece que hay mucho más cosa interesante en el Congreso de lo que parece. ¿Y cuál es, en relación a la decisión de la Corte, tu lectura en relación a la cuestión política de este fallo? O sea, ¿qué significa para vos esta proscripción, más allá de las cosas que estuvimos diciendo, como miembro del espacio, como miembro del espacio político? Yo primero no creo en la judicialización de la política. Yo jamás le he hecho una causa judicial a nadie en mi vida. Entiendo que no, y que si a alguien le parece bien, mal, digo, no, mi tarea no es eso, ¿no? Y veo que el mecanismo de judicialización de la política avanza y que todos se miran mal y van y hacen una causa penal. O sea, me parece primero que hay que cortar. Es decir, los problemas de la política los resuelve la política, los problemas de la justicia los resuelve la justicia. En este plano para mí es impactante el sacar a alguien de la cancha. Yo creo que eso marca, sí, un cambio de reglas. Digo, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con un fallo, determinado fallo. Este es un fallo que tiene hace muchísimos años, que la Corte lo viene evaluando hace muchos años, que todo pasó por un proceso judicial largo, con lo cual es muy raro que justo estamos arrancando, ahora en 2 semanas se cierran las listas, alguien dice que va a ser candidato, entonces es evidente que hay una... Ese para mí es el impacto, pero también, así como digo, parte del problema de la política es no haber construido consensos en el Congreso, parte del problema de la política es judicializar todo el tiempo los temas. O sea, es impresionante como la tensión... Primero la política se hizo muy brutal en términos blanco, negro, vos sos esto, vos sos lo otro. De ahí a la justicia. Con lo cual no tiene ninguna relevancia, le da un poder a la justicia que no debería tener, porque en realidad, si yo creo que hay que votar A y vos crees que hay que votar B, bueno, votemos y alguno va a sacar mayoría y ¿por qué tenemos que ir a la justicia?
Me parece que hay que repensar el pacto democrático en Argentina. Y yo propongo 3 cosas para el pacto democrático. 1, la tarea de la política es bajar un cambio. Serenar no es encender la mecha. Esa no es la tarea de la política, claramente. Si no, mi función como diputado no es encender la grieta, vamos, rompemos todo. Sino, bueno, no lo está haciendo el gobierno. Es un gobierno que enciende la grieta todo el tiempo. Segundo, claramente, la tarea de la política es construir consensos para que sucedan cosas, porque nosotros podemos insultarnos todo el día, pero si no sacamos ninguna ley, no sirvió de nada. Y si en vez de insultarnos conversamos, tal vez a la 10ª conversación consigamos un punto de acuerdo y eso se transforma en una ley. Entonces, construir consenso. Y después me parece a mí que sí es importante entender que yo creo que está rota la relación de la sociedad con la política. Rota es rota. Creo que la sociedad no le cree nada a la política. La sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana. Ir al almacén en el supermercado, ver si te alcanza o no te alcanza. Yo vivo así, por eso lo tengo claro. Y la sociedad siente que la política habla de temas que no tienen nada que ver con la realidad. En ese esquema que esto está roto, necesitamos una política más ejemplar. A mí me gustó mucho la campaña en Uruguay. En Uruguay hubo un candidato de derecha, un candidato de centro, un candidato de izquierda. A mí me gustaba más uno que otro, pero los 3 parecían gente común, que uno lo podía cruzar por la calle, que se lo podía cruzar en el supermercado. A mí algunas ideas me gustaban, otras no, pero las sensaciones eran, los 3 eran tipo que las chances de cruzártelo por la calle son altas. En la Argentina no. En la Argentina claramente nadie entiende dónde viven los políticos, de qué manera. Yo que ando todo el tiempo por la calle, todo el mundo dice, ¿qué haces en la calle? Me hice una carita un poco conocida. Entonces, me parece que lo tercero es que la política solo va a cambiar si somos gente común, si va gente común. Parecemos a nuestro pueblo, digamos. Absolutamente, que significa que vivir el mismo problema que todo el mundo, que va a venir, digo, lo mismo, yo tengo los problemas que tienen todos, se me rompe la cortina, si ando sin guita tengo que arreglarla, como cualquiera, que va, que viene. Bueno, esa es la vida. Necesitamos una política que se parezca a la vida, que viva la vida cotidiana, porque es la única manera de entender la vida cotidiana. Yo creo que es eso. Para mí, gran parte del problema es que la política llegó a la judicialización y no al revés. Y entonces hay que volver a resolver los problemas de la política y no patearlos por el ojo. A mí cada vez que yo veo, tal le hizo una causa judicial a tal, digo, pero ¿cómo puede ser? Digo, sacando... Excepto que es una situación puntual, específica, de conflicto, pero el 90% de los debates en política no son judicializables, son debates de si me parece que hay que hacer una cosa o la otra. Sí. ¿No? Daniel, bueno, vos fuiste ministro de Desarrollo Social en la gestión anterior gubernamental y quería preguntarte qué es lo que vos estás observando con respecto al manejo de la cuestión social que tiene este gobierno nacional. Digo, una de las políticas que sigue sosteniendo es el plan alimentar. Y la AUH como base para, obviamente, sostener al nivel más bajo de pobreza de la población, ¿no? Hoy salió el dato de 1,5% de inflación, pero la verdad es que la gente no come baja inflación. O sea, digo, puede sentir que vive en un país un poco más estable, pero la realidad es que la guita no alcanza. Entonces, ¿qué observaciones haces de cómo se está manejando? Digo, porque la cuestión social la vienen conteniendo, ¿no? Como hizo Macri con Stanley en su momento también. El gobierno hizo 2 cosas en política social, no 3, 2. Aumentó la asignación universal por hijo y aumentó la tarjeta alimentar. Yo creé la tarjeta alimentar, claramente soy un defensor, creo que es una buena política. Ahora, no hizo ninguna otra cosa más. Se corrió del resto. Correrse del resto se corrió del acompañamiento de los barrios, de la asistencia a los medicamentos oncológicos, de los proyectos productivos, de los procesos comunitarios. Se corrió. Cuando vino Milei a presentar el presupuesto, yo estaba sentado escuchándolo, presupuesto que después nunca se trató, dijo, mi tarea es hacer 3 cosas. Yo, presidente, dijo, tengo que hacer 3 cosas. Manejar las variables macroeconómicas, las relaciones internacionales y cuidar la propiedad privada. Punto. El otro no es mío, pero lo dijo así, no es mío. Salud, educación, política social, no es mío. Será de las provincias, de los municipios, del sector privado o de nadie, pero no es mío. Y es así como está funcionando el gobierno. ¿Qué pasa en materia social? Yo creo que pasan 3 cosas. Uno, que hay un fenómeno de implosión social, no de explosión. Hay protestas y crecen las protestas, pero hay un fenómeno de implosión. Mucha gente que no alcanza, que no llega, que está endeudado, que está complicado, mucho que revienta para adentro. Implosión es gente que revienta para adentro. Eso se traduce en violencia. Estoy mal sacado, me rozo con alguien en la calle, a los 2 minutos estamos a los golpes, a los tiros, no sabemos por qué, porque estamos sacados. Segundo, para mí, el problema central hoy social de Argentina es el endeudamiento de las familias. Lo creo absolutamente. Boric es presidente de Chile por un gran conflicto de endeudados. Chile es distinto porque la gente se endeuda para estudiar, es una situación distinta a la Argentina. Pero la idea de que vos tenés costos fijos altos por luz, gas, agua, alimento, transporte, medicamentos, no llegás, te endeudás, al mes siguiente paga el mínimo con tarjeta, vas a la financiera de la esquina, a la vuelta, al que vende droga, tiene billete y te da crédito a cualquier lado, arrancás de menos 10 el mes siguiente, tapás todos los agujeros, te queda larguísimo el mes. Ese fenómeno para mí va a generar un conflicto social significativo. Yo creo que son de las cosas que no ve el gobierno.
Y lo tercero, que es muy impactante para mí, es que la sociedad funciona como si el Estado no existiera. Todos llegaron a la conclusión en un barrio que el Estado no está. Los que están en el comedor no esperan que el Estado resuelva, pero saben que no. Entonces hacen rifa, feria americana, ven donde pueden o cierran. Cada uno la pelea cuando puede. El pibe que se levanta a la mañana y sale a laburar, el pibe que hace cualquier macana, pero cada uno... Muy Luna de Avellaneda, ¿no? Sí, pero ese es que la idea... Digo, si yo hablara de triunfo, entre comillas, de la batalla cultural del gobierno, es decir, señores, nosotros no estamos, el Estado no está, ustedes arreglense solos. Claro. La sociedad dijo, sí, efectivamente no están, nos arreglamos, pero eso va para el pyme, para el comerciante, para el laburante, para el que no va a tener ningún subsidio, ningún apoyo del Estado, para el que la pelea como puede. Eso te genera un proceso de fragmentación. Ahora, mi impresión es que la sociedad no viven implosionando. Pueden implosionar un tiempo largo, claro, pero no es un estado definitivo, con lo cual alguien debería abrir los ojos. No, pensaba con esto que decías, que el otro día en las redes, vieron que están estas apuestas o estas cosas que vos te metés y supuestamente ganás plata, que te ponen en Mercado Pago, que te aparecen como publicidades, y era como un relato de una persona que decía, me quedé sin trabajo, no llego a fin de... O sea, como todo... Yo estaba esperando como al final que diga, bueno, no sé, el Estado presente, o nadie se salva solo, todo... y cuando termino de ver el final era, ponerte a mí me sirvió, y ahora yo ya tengo tanta plata porque aposté. Digo, es otra de las vías que también tienen que ver con la solución, digamos, de alguna manera individual, o que nadie me va a ayudar, que no sea algo que también me salve de alguna forma. No, pero es que la conclusión de la sociedad es, nosotros estamos solos. Claro. Y está rota, yo creo que está rota la relación de la sociedad con la política, rota con los sindicatos, rota con los movimientos sociales. Para mí lo único que está en pie en la escuela en la Argentina, con mucha crítica. El padre y la madre critican lo que aprende de matemática y lengua, pero saben que es por ahí. El pibe que está en la esquina quemado sabe que tiene que ir a la escuela. No puede, pero sabe que es por ahí. Lo único que tiene legitimidad, no exento de críticas, pero el único lugar que todos decimos, che, ahí hay que estar, es la escuela. El resto no. En ese contexto, mi opinión es que la sociedad va a alumbrar una alternativa política. Hoy la política no está dando respuesta. Hoy el peronismo no está dando respuesta, va a alumbrar. ¿Qué es lo que pasa hoy con la política? No genera identidad. Yo nací en una calle de tierra. El barrio mío, el asfalto estaba de acá para allá, los que estábamos de tierra acá, el colectivo llegaba hasta el asfalto, todos íbamos a la misma escuela, los que estaban en calle de tierra eran más o menos peronistas, el resto no. Esa identidad, yo no entendía ni de qué estábamos hablando, pero tiene una identidad. Eso no existe más. El que hoy vive en calle de tierra no tiene una identidad con la política, no con el peronismo, no tiene cruce con la política. ¿Y eso tiene que ver con cuestiones educativas para vos? No, tiene que ver con que la política... No representa. No, claramente, no. Y de hecho, tuvimos 6 elecciones durante este año en 6 lugares distintos. El fenómeno es el no voto. Claro. Y el no voto para mí tiene un componente de gente que dice no quiero saber nada, no me gusta ninguno de ustedes. Y otra parte que nunca se enteró, que directamente no se enteró que había que ir a votar. No lo registra, lo escuchó por ahí, pero no lo registra. Yo ahí coincido con vos con que es la política. Digo, es la política que tampoco le interesó... efectivamente, por ejemplo, en el caso de las elecciones, hacer efectivamente campaña. Y digo esto porque viviendo en la ciudad de Buenos Aires, creo que las últimas 2 semanas fue que la gente se enteró que había elecciones. Que la gente, algunas se enteró, otras efectivamente no fueron, pero lo que quiero decir es como... Las elecciones pasaron de largo, cuando en la Argentina las elecciones, inclusive hasta el 2023, no es un fenómeno... frecuente para nosotros, fue totalmente desmovilizante. Y ahí te quiero preguntar más sobre el peronismo, porque yo puedo esperar otras cosas, digamos, de otros partidos políticos, pero el peronismo siempre tendió a querer representar justamente a los sectores, al pueblo. Digo, los sectores más vulnerables desde ya, porque entendemos que los únicos privilegiados son los niños y niñas, y porque había que empezar, digamos, por los de abajo, y ahora sí, también está quebrada esa relación. Digo porque recién lo ponías en el marco del nivel de la política, que coincido. Creo que la gente se identifica quizás inclusive más con lo aspiracional, ¿no? Con esta cosa más individualista. Bueno, no quiero ser como, no quiero decir como Mauricio Macri, pero quiero ser como, digo, en esa cosa de gano guita fácil, soy un broker, masivo, no sé qué, lo que quieran. Y nosotros nos parecíamos más al pueblo. Entonces creo que también ahí, ¿no? El peronismo perdió identidad, y por eso también perdió representación.
Sí, yo claramente creo que hoy el peronismo en términos generales no queda claro a quién le habla ni a quién representa. Para mí, quien hace política tiene que hablarle a alguien y representar a alguien. Y solo puede hacer política, en mi mirada, el que le duele el dolor del otro. El que no puede ser empresario, puede ser jugador de fútbol, puede hacer un montón de cosas bien en su vida. Ahora, la política es comunitaria, a mí me duele el dolor del otro. Yo, que anduve por todos lados 25 millones de veces, voy a un comedor, salgo todo contracturado. A mí me duele el dolor del otro. Si no, no está mal, pero no es la política. Un poco la religión, ¿no? Tiene eso también. Yo lo creo así, es decir, mira, esto es así, vos podés ser excelente en 200 cosas, pero si te interesa la política... A mí me parece que al peronismo también lo que pasa es que le cambió el mundo del trabajo, en el sentido... El peronismo surgió como el mundo del trabajador de cuello azul. La Argentina, el irigoyenismo representó a lo que nosotros llamamos el trabajador de cuello blanco, la clase hoy llamada clase media. El peronismo es el trabajador industrial, el del mameluco, el del cuello azul. Ese mundo se fue achicando mucho. Luego el peronismo fue, a partir de los 90 en adelante, para mi modo de ver, representando al excluido, al cuentapropista, al que la llaman como poeta. Yo he generado políticas sociales para ese sector. Hoy gran parte de eso está quebrado y fragmentado, y entonces el mundo del trabajo está totalmente desacomodado hoy en la Argentina. Tenés parte de gente que trabaja en blanco, parte de gente que trabaja en negro, mucho cuentapropista, un pibe que seguramente en el edificio al lado debe estar vinculado con el mundo globalizado, cobrando en dólares, otro pibe que está cartoneando al lado, a la vuelta, otro que la pelea como puede. Bueno, ese mundo fragmentado, a mí me parece que el peronismo no termina de entenderlo. Y ahí es donde hay un problema, y yo me pregunto si no hay que construir un posperonismo, que no quiere decir no peronismo, es decir, hay que construir otras ideas, otras miradas. Esto es otra sociedad, es una sociedad que está 3 pasos delante de la política. Nosotros estamos en un laberinto, en términos de que la política no estaba resolviendo el problema económico de la Argentina. Lo resolvió la sociedad de la peor manera, que trajo a alguien y dijo, vení, vos y rompe todo. El mandato que tiene Milei, vos andás y rompe todo. ¿Sí? Cuando empezó a romper el sistema educativo, la propia sociedad le dijo, no, pará, esto no me lo rompa porque yo quiero que mis hijos estudien. Pero una sociedad que dijo, esto no lo están resolviendo, te dije una vez, 2 veces, 10 veces y lo resuelva, listo, bueno, vení y rompe todo. O sea, ¿para qué vas a romper todo? Mi opinión es que la misma sociedad después le va a decir, ya está. Ahora que venga alguien que ordene, no podemos vivir rompiendo todo, ya está, ahora que ordene. En eso, si el peronismo le habla a una sociedad distinta, da con la expectativa del pibe, del laburante, del pyme, del comerciante, va a tener chance. Si no, hoy no me queda claro que le hable a ese mundo, ¿no? ¿Crees que, ayer lo escuchaba Moreno, que decía, una de las cosas que decía es que, bueno, que ahora el peronismo no va a estar discutiendo listas, sino que el peronismo va a empezar a hacer un proyecto, un plan de trabajo para abordar la sociedad, digo, y un poco también lo dijo Cristina eso. ¿Crees que a partir de ahora se abre una nueva etapa en la historia argentina en la cual el peronismo empieza a tener un proyecto de país, o empieza a planificar un proyecto de país o una idea de futuro? Ojalá, no lo tengo tan claro. Ojalá sea así. A mí me parece que el peronismo, un modelo de país básicamente es un modelo que meta a los 47 millones de argentinos adentro, que quede claro que vamos a trabajar, cuáles son las líneas, qué otra escuela secundaria hay que hacer, qué otra reforma laboral hay que hacer. Acá hay que tomar en serio los problemas estructurales y no tomar títulos. Hay que hacer una reforma laboral, es evidente, porque es otro mercado laboral. No es lo mismo una gran empresa, una pyme y un jardinero con 2 ayudantes a la hora de contratar gente. Nuestra escuela secundaria está terminada, hay que hacer otra escuela secundaria, otra. Yo hice un proyecto de ley, me parece que hay que hacerla flexible, moderna, tecnológica, ir al sistema dual y vincular escuela y trabajo en los 2 últimos años. Otro podrá parecer otra cosa, pero con esta escuela secundaria no vamos a ir. Y así podría decir, si el peronismo no rompe esos moldes, decir, mirá, no podemos, tenemos que poder discutir todo. No es que esto no se puede, aquello no se puede, de esto no se puede decir nada, porque entonces no logramos entender la vida cotidiana. Y de tanto no lograr entender la vida cotidiana, la sociedad dijo, bueno, ya está, vení vos, rompete todo. Aparte de una cuestión que tiene que ver con que se hablaban por ahí de derechos o de derechos que se iban a perder, cuando por ahí mucha gente, o un 40% que trabaja en negro, nunca no tiene conciencia de tener el derecho a la indemnización o al SAC o al salario, ¿no? Y el peor esquema de contradicciones, cuando yo te digo, vos estás bien, digo, yo la verdad no estoy bien, pero sí, estás bien. Ahí la sesión no está bien, no está entendiendo la situación. No, me está cargando, me habla de justicia social y yo no llego a fin de mes y soy trabajador en blanco. No, es una sociedad que, digo, por ejemplo, yo entendí siempre el concepto de libertad como un concepto de centro-izquierda. Lo decodificó en los últimos años la derecha como un concepto de derecha, y es que el Estado no se te meta. Yo entendía libertad como oportunidades, como posibilidades, como que todos nosotros podamos ir a la escuela. Bueno, ese esquema, repensar, es una sociedad que está cansada del Estado, y hay que entender que es una sociedad enojada con el Estado, y una sociedad de contradicción fuerte, porque hoy un plan social son 78.000 pesos. La persona que tiene un plan social son 78.000 pesos. En un mismo barrio pobre, el que está en la esquina y él tiene 78.000, yo no, él es casta, yo no.
No tiene ningún sentido. Sin embargo, en la atención, la idea que construyó el gobierno, que creo que fue muy exitosa, es con la nuestra. Es decir, este tipo tiene un placer con la nuestra, aquel que... Bueno, esa contradicción... Hay que entender que hay una sociedad que entiende otras cosas, que quiere otra sociedad. Yo creo que el problema del peronismo es que no se permitió debatir en serio la vida cotidiana. Y con títulos fáciles, esto no, aquello no. Entonces la sociedad dijo, bueno, basta. Ojalá lo podamos hacer, no estoy tan seguro, yo creo que sí. Mi opinión es que alguien lo va a hacer en Argentina. No tengo tan claro que lo va a hacer el peronismo, alguien lo va a hacer. Estamos llegando al final porque tenemos quedaron un montón de preguntas. Daniel, te agradecemos muchísimo por venir. Ni abordar el proyecto de ley que tuvo media sanción de discapacidad. Esto es era un preludio. Nos quedamos en el preludio. La tragedia de las infancias en este momento, ¿no? La desprotección, que son el presente y el futuro de nuestro país, que tantos estamos hablando. Bueno, agradecerte que hayas venido. Gracias. Y te vamos a invitar otra vez porque tenemos un montón de cosas. Queremos que y para hablar de discapacidad, de niñeces y de cuestión social, que creo que hay que empezar a abordar los temas específicamente y a fondo, porque requieren la comunicación que esté al servicio del dolor de la gente. Sí, y solo un segundo. Lo que pasó con el tema de discapacidad, que nunca había pasado en la historia argentina, es que el Estado decidió maltratar a las personas. Sí, totalmente. Decidió maltratar. Y las personas dijeron, no, pará, esto es un límite. Nosotros tenemos muchas dificultades, hace rato que tenemos problemas, pero no se puede maltratar. Eso me parece que ha sido un cambio, y yo veo un cambio de humor social. Yo soy presidente, un segundo entiendo, están hablando, de la Comisión de Discapacidad hace un año. Al comienzo, cuando le decía a alguien que no tenía nada que ver con el tema de discapacidad, mira, estoy en el tema de discapacidad, me decía, ahí hay un curro. Lo primero que decía, la persona ahora que le digo a alguien, mira, estoy en el tema de discapacidad, me dice, qué mal que la pasa esa gente. Ha cambiado el humor social. Están pasando cosas interesantes y con el tema de discapacidad en particular se ha construido una idea de decir, mira, acá estamos, nosotros existimos, vos no podés hacer esto fuerte. De hecho, yo creo, ojalá no me equivoque, que el gobierno no la va a vetar la ley. Yo espero que no, y ojalá. Solo para cerrar y despedirnos también hasta el próximo jueves, yo creo que el tema de discapacidad, que me toca particularmente porque soy una persona con discapacidad, es un tema transversal que sucede en todas las casas, y me parece que eso es algo que el gobierno no estaba viendo hasta que empezó a haber estas movilizaciones y que vos también pudiste llevar adelante toda esta ley de emergencia, porque vienen pidiendo hace un montón de tiempo, un montón de modificaciones, y nadie está exento de que le suceda en cualquier situación. Entonces me parece que eso es un diferencial que me parece que espero que tengan en cuenta en el momento de tomar esa decisión, ¿no? Absolutamente. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo. 19:59, le pedimos disculpas al programa que sigue, que nos pasamos un minuto. Bueno, esto fue 3 en 1. Nos vemos la próxima con un programa planificado y tirado a la basura y vuelto a planificar una y mil veces porque no nos vamos. Nos vemos. Chau. Gracias. Hasta el jueves que viene.